es posible que ya hayas oído hablar de cientos de misterios sin resolver, pero solo unos pocos pueden pertenecer a este top macabro. En los videos anteriores hablé sobre personas que desaparecieron o se esfumaron, y nunca se supo más de ellos. Sin embargo, en este top no solo habrá gente desaparecida, sino otras cosas y temas que hasta día de hoy no son posibles de resolver, dejando así a la imaginación de cada uno y teniendo explicaciones extrañas en páginas como 4chan o Reddit. He aquí una compilación de datos súper extraños de personas reales que no se sabe qué pasó con ellas. Riverside, California, Estados Unidos, 19 de febrero de 1994. Gloria Ramírez, de 31 años de edad, fue trasladada al Hospital General de Riverside tras sufrir de bradicardia, una alteración cardíaca en la cual el corazón late por debajo de 60 pulsaciones por minuto. Los testimonios recabados ese día atestiguan que había algo extraño en la paciente, ajeno a la bradicardia. El cuerpo de la mujer estaba imbuido en una sustancia viscosa, parecida al aceite. Se pensó en principio que había comenzado a exudar el fluido en el camino al hospital, a bordo de la ambulancia. Usaron el desfibrilador. Mientras se la atendía, se percibió un olor raro en el quirófano. La doctora y la enfermera que la atendieron se desmayaron, por lo que tuvieron que evacuar el área donde estaba Gloria. La doctora fue la más afectada, sufrió de hepatitis y necrosis ósea. ¿Por qué el cuerpo y la sangre de Ramírez desataron efectos tan perjudiciales? ¿A qué se debía el olor a amoníaco? Nadie lo sabe. Durante la digitalización de una serie de fotografías que datan de principios de la década de 1900, la autoridad del Museo Regional de Krasnoyarsk, en Siberia, encontró a esta pequeña mística en alrededor de 20 imágenes diferentes y en 4 negativos de vidrio. Lo sorprendente es que la niña siempre está vestida de blanco, parada en la misma posición con la misma expresión en su rostro, y siempre ocupa una posición discreta en las fotografías. La posición de sus manos cambian, pero su comportamiento es siempre el mismo. Aunque se sospecha que está relacionada con el fotógrafo, nadie se ha presentado aún para identificar a la misteriosa joven. En 2014, la familia Bradus compró una hermosa casa suburbana en 657 Boulevard, en Westfield, New Jersey. Sin embargo, incluso antes de que pudieran mudarse, comenzaron a recibir extrañas notas y amenazas. Notas que se refieren a los niños de la familia como sangre joven, y que señalan que si los niños juegan en el sótano, nadie podrá escucharlos gritar. Las notas estaban firmadas como El Vigilante, y el escritor afirma ser el último de una larga lista de personas que habían vigilado la casa y a sus ocupantes. La identidad real de El Vigilante sigue siendo un misterio. Derek y Maria Bradus finalmente optaron por alquilar la casa en lugar de vivir en ella ellos mismos. Ya hay una serie en Netflix llamada El Vigilante. Texas, 1994. Un niño de 13 años llamado Nicholas Barclay salió a jugar al baloncesto después de una discusión con su madre y ya no volvió más. Lo estuvieron buscando por todas partes hasta que no quedó más remedio que darlo por desaparecido. La policía informó a su familia de que lo más probable es que hubiera muerto. 3 años después, la policía de Linares, en España, recibió una llamada de un turista informando de que había encontrado a un adolescente en una cabina telefónica. Parecía muy asustado y estaba solo y posiblemente perdido. En medio de una tormenta torrencial, la policía halló al chico y lo llevó a la comisaría. El niño parecía incapaz de decir una palabra.
Cuando lo dejaron solo, llamó al Departamento de Desaparecidos en Estados Unidos, haciéndose pasar por un policía. Explicó que había encontrado a un niño de unos 15 o 16 años, que decía ser americano, y preguntó si había algún desaparecido que coincidiera con esa descripción en su base de datos. Poco después, Bowden recibió un fax con los datos de Nicholas Barclay. En las fotografías que recibió pudo ver que Nicholas era un adolescente rubio y de ojos de color azul claro. Bowden, sin embargo, de padre argelino, tenía el cabello negro y los ojos marrones. Lo único que coincidía con el chico desaparecido era que ambos tenían los dientes incisivos un poco separados. Aún así, el camaleón decidió intentarlo. Se tiñó el pelo, se hizo los mismos tatuajes de Nicolás, se puso una enorme bufanda y se colocó una gorra hasta los ojos. Su supuesta hermana fue a buscarlo a España, lo abrazó y lo llevó a casa. Toda su familia lo acogió con entusiasmo. Pero las autoridades no estaban satisfechas. Había demasiadas cosas raras. El cambio físico era excesivo. Era muy poco probable de que este hombre tuviera solo 16 años. Era muy raro que a Nicolás le resultara imposible hablar inglés sin acento francés. Era imposible que el color de sus ojos hubiera mutado. Pero lo más extraño de todo es que nadie en su familia hubiera notado nada de esto. Estaban los Barclay desesperados por creer una mentira evidente, o estaban ocultando algo. Entre varios crímenes atroces que nunca fueron hallados, un australiano no identificado había abusado de 3 niñas en Melbourne a finales de los 80 y principios de los 90, y es el principal sospechoso del secuestro y asesinato de una 4ª niña. Después de más de 30 años, aún no se lo ha encontrado, y como nadie sabe su nombre, los medios australianos se refieren a él como Señor Cruel. Los residentes de Circleville, Ohio, comenzaron a recibir cartas anónimas y amenazadoras en 1976. Mary Gillespie era el objetivo principal. Poco después, su esposo terminó muerto en un accidente relacionado con el alcohol, aunque no era un bebedor. Un jurado determinó que su excuñado era culpable de escribir las cartas, pero luego comenzó a recibir sus propias cartas en la cárcel. ¿Quién habrá sido el escritor de las cartas de Circleville? ¿Y qué querían? El primer baterista afroamericano de la Universidad Estatal de Michigan desapareció una noche y nunca más lo volvieron a ver. Dejó atrás su cartera, coche y todo lo que tenía. Se suponía que iba a comparecer ante un tribunal para testificar contra alguien que le había robado y golpeado. Y se sospechaba que esa persona lo asesinó, pero nunca se encontró ninguna prueba y nadie se presentó. Hay un gran documental sobre este tema para ver, y se llama ¿Qué le pasó a Henry? En enero de 1966, en Australia, 3 hermanos, James de 9, Arna de 7 y Grant de 4, fueron a la playa y nunca regresaron. Fueron vistos jugando con un hombre cerca del agua, y luego un oficial de policía dijo que los vio caminando a casa alrededor de las 3 p.m. Más tarde, se enviaron cartas a sus padres, diciendo que estaban siendo rehenes, pero luego se descubrió que era un engaño. A pesar de la investigación que seguiría, nunca se volvió a ver a los niños de Vermont. Ya han pasado más de 4 décadas desde que el piloto Fernando Lerdo de Tejada aterrizase en Manises, un vuelo que iba de Palma de Mallorca a Tenerife. La noche del 12 y 11 de noviembre de 1979, tuvo que hacerlo en emergencia, al ser perseguido por unas luces rojas que le atemorizaron
y que también vieron los trabajadores del aeropuerto de Manises. Es el caso de avistamiento más famoso de España y actualmente se sigue sin saber qué era lo que seguía al avión. El 6 de mayo de 1993, a eso de las 13:45 horas, los cuerpos de Steve Branch, Michael Moore y Christopher Byers eran encontrados en un canal de West Memphis, Arkansas. Damien Echols, Jesse Meskelly y Jason Baldwin, de 18, 17 y 16, recibieron diferentes condenas, acusados de asesinato. Al primero fue condenado a muerte y los otros dos a cadena perpetua. Su caso está rodeado de especulaciones sobre errores cometidos y prejuicios. Además, el vecindario al que pertenecían los 3 niños muertos clamó venganza por tal atrocidad. Los adolescentes tenían aficiones extrañas, habían dejado los estudios y sus relatos de los acontecimientos no eran consistentes. La prensa contribuyó de manera decisiva a generar una imagen de jóvenes perturbados y la policía llegó a usar la coacción con ellos. Con el paso de los años, las dudas sobre su condena fueron creciendo. Por ejemplo, en 2007 se recogió ADN en la zona de los hechos, sin encontrar coincidencias, por lo que los muchachos prácticamente no eran culpables. Y de nuevo la pregunta, entonces, ¿quién fue el verdadero culpable de tal atroz hecho? Este acontecimiento también ha sacado una película. Hasta aquí el video de hoy, ya sabes que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Por favor, comparte mi video. Si conoces otros misteriosos casos sin resolver, por favor, comenta, que yo siempre leo todos los comentarios y les respondo. Hasta la próxima.